Vamos a comenzar con la palabra esta mañana. Amén. ¿Cuántos vienen alegres? Amén. Mira, imagínate que tu mano es un espejo y ve en ese espejo. Entonces, si tú ves alegría, sigue tú gozando. Pero si dices tú, ay, se me hace que no estoy expresando con mi rostro tanto gozo, entonces sonríe, alégrate, porque Dios está preparando para ti algo especial hoy. Amén. ¿Lo crees? Amén. Mira, vamos a hablar acerca de un tema muy especial que para mí me llena de alegría y me llena de gozo. Ahorita que terminamos la alabanza te decía, tenemos un Padre eterno, pero también somos hijos eternos. En el trayecto y en el transcurso de la vida de muchas personas, pareciera como que esto se olvida. Pareciera como que las cosas cambian. Y de repente te sientes hijo y de repente ya no te sientes hijo. Y de repente te sientes cerca de Dios y de repente te sientes lejos. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿Sí te ha pasado? Levanta tu mano. ¿Tú crees que esto es verdad? Levanta tu mano. Y si no, al rato vamos a orar por los mentirosos. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación, por esa circunstancia de un sentimiento en el que podemos decir, es que siento que Dios se alejó de mí. Siento que ya no estoy cerca de Dios. Siento que me aparté. Y esos son sentimientos, pero no es una realidad ni tampoco es una verdad. Es un sentimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con los sentimientos? Alinearlos a la verdad. Puede ser que hoy te sientas contento, puede ser que mañana no te sientas contento. Son sentimientos. Pero la verdad es que hay un gozo puesto dentro de ti que es por causa de Espíritu Santo en tu vida. Y esa es la verdad. Esa es una realidad eterna a la cual Dios te ha introducido para que tú la puedas disfrutar. Y que a través de esa verdad y esa realidad, los sentimientos y las circunstancias puedan ser transformadas. Entonces, aun cuando nos sentimos lejos de Dios, apartados de Dios, que sentimos que Dios no nos habla, que sentimos que no escuchamos a Dios, la verdad es que Dios siempre está buscando comunicarse contigo y Dios siempre está hablando mensajes a tu vida. ¿Tú lo crees? Amén. Entonces, vamos a empezar haciendo dos diferencias en conceptos. Hay personas que entienden planes por propósito y entienden propósito por planes. Cuando yo era chico, tenía planes en mi vida que de alguna manera cambiaron. Pero el propósito sigue siendo el mismo. El propósito es Cristo Jesús en mí y Cristo Jesús en ti. Ese es el propósito. Los planes pueden cambiar. Cuando yo estaba saliendo de la preparatoria, tenía como plan estudiar una ingeniería. De alguna manera esas cosas no pudieron ser y terminé estudiando fisioterapia. Pero es algo que me gusta y es algo que Dios me dirigió a hacer. Entonces, en ese trayecto el plan cambió, pero el propósito siguió siendo el mismo. El llamado al cual Dios me hizo no ha cambiado ni va a cambiar. Así como tengo un Padre eterno, soy un hijo eterno y tengo un propósito eterno. Y en la eternidad está el que Cristo Jesús en nosotros sea esa expresión de gloria a través de tu vida. Mira, si nosotros entendemos que los planes son como el propósito, entonces si en tu vida las cosas no se cumplieron conforme a tus planes, probablemente pienses que el propósito de Dios no se ha cumplido. Mas sin embargo, lo que pudiera no estarse cumpliendo sean tus planes, pero el propósito y los planes de Dios sí se pueden llegar a cumplir. Y en eso puedes descansar en esta mañana. Amén. Entonces, empezando con este punto, yo quiero darte la definición o el concepto de lo que es lenguaje. ¿Cuántos entienden lenguaje por idioma? Lenguaje por idioma. Es lo mismo idioma que lenguaje. Levanten su mano los que entienden esto.
Ok. Según el concepto, lenguaje es una forma de comunicación. ¿Cuántos conocen el lenguaje de señas? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Cuántos conocen el béisbol? ¿Han visto que de repente cuando el pitcher va a lanzar una bola o una pelota, el catcher empieza a hacerle señas y que le hace así, así, así y luego le hace así? ¿Sí lo han visto? Bueno, o que el manager empieza a hacerle señas de que corra, de que no se robe la base, etcétera. Es un lenguaje, es una forma de comunicación. No está viendo palabras expresadas, no hay sonidos expresados, pero hay una comunicación. Di conmigo, comunicación. Entonces, si yo quiero establecer una comunicación contigo, yo te tengo que decir o darme a entender qué es lo que quiero que tú entiendas. Por ejemplo, si yo le digo a Enoch, cuando yo te diga verde, tú vas a decir negro. Cuando yo te diga blanco, tú vas a decir rojo. Estoy dándole una clave. ¿Para qué? Para que él sepa qué es lo que yo le estoy dando a entender. Aunque tú escuches lo mismo, o tú escuches verde o blanco, él va a saber que el significado es distinto a lo que todos ustedes están escuchando, porque él y yo tenemos un lenguaje. Cambió el significado de las palabras, pero el lenguaje se estableció porque nos pudimos comunicar y yo le di a entender lo que yo quería que él hiciera. El lenguaje de sordomudos es un lenguaje con señas. Tú no lo entiendes porque no estás ejercitado en ese lenguaje, mas sin embargo hay una comunicación entre dos o más personas por medio de un lenguaje. Cuando entendemos el concepto y el significado del lenguaje, entonces podemos ver en la Escritura que no solamente Dios hablaba al hombre a través de palabras. Voy a repetirlo. Dios no hablaba solamente al hombre a través de palabras. ¿Cómo hablaba Dios al hombre entonces? De acuerdo a la forma en la que el hombre entendiera. Las parábolas fueron una forma en el tiempo de Jesús, pero si vemos en el tiempo más hacia atrás, imagínate, cuando Dios está con Adán y con Eva, Dios le da a entender las cosas y le dice: el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ahí no vas a comer, porque el día en que comas vas a morir. El hombre entendió ese mensaje, lo entendió. Dios se lo habló de forma en la que él entendiera. ¿Qué es lo que pasó? Que el hombre desobedeció porque no quiso obedecer. Es distinto a no entender. Una cosa es que no entienda y otra cosa es que no obedezca. Son cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque Dios le estaba hablando al hombre de forma que él entendiera. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, el hombre, dice la Escritura, que tomó hojas y se cubrió su desnudez porque le dio vergüenza. Y entonces tuvo miedo y dejó de entender a Dios. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios le había enseñado, ni el miedo, ni el temor, ni la vergüenza. Mas sin embargo el hombre empezó a llenarse de temor, de vergüenza, de miedo y empezó a esconderse. ¿Qué es lo que hace Dios con el hombre? Dice la Escritura que Dios lo cubre con pieles de animal. Entonces, si hubo un cubrimiento con pieles, ¿qué quiere decir? Que hubo una muerte de un animal para cubrir la falta de una persona que tenía culpa. Entonces, en ese momento, Dios le transmite al hombre un modelo y estaba ejemplificando a Jesús. Que por la culpa o el pecado del hombre, un ser inocente que no tenía por qué morir,
tuvo que morir para que fuera cubierta la falta. Entonces el hombre empezó a entender que a través de los sacrificios era como se expresaba el perdón de Dios a la vida del hombre. Y así lo ves en el trayecto el Antiguo Testamento, cómo ofrecían sacrificios. ¿Por qué? Porque era una enseñanza de parte de Dios para que el hombre entendiera que a través del derramamiento de sangre es como iba a ser cubierto el pecado del hombre. Pero a través de Jesucristo el pecado fue quitado. Y entonces lo que era una sombra vino a ser algo verdadero. Y a través de Cristo Jesús nuestros pecados no solamente fueron perdonados y borrados, sino que fueron quitados y nos fue dada una nueva naturaleza para que podamos entender el corazón de Dios. Entonces, dicho esto, quiero que digas esto conmigo. Dios se comunica conmigo y le puedo entender. Ok. Entonces, eso es algo que tienes que tener bien presente, de que Dios está comunicando contigo y tú le puedes entender. Cuando hay entendimiento, hay dirección. Entonces, entendiendo que el lenguaje no solamente son palabras, sino que es la forma de expresarse y establecer una comunicación entre Dios y nosotros, podemos ver que Dios habló de diferentes formas en la antigüedad. Mira, vamos al libro de Lucas, capítulo 8, verso 5. Dice la Escritura: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Habla acerca de que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Amén. ¿Entendemos esto? La palabra de Dios es Cristo Jesús. Entonces el sembrador salió a sembrar, el Padre da su semilla, y dice la Escritura que de estas 4 tipos de tierra solamente uno pudo dar fruto al 100 por 1. Los otros se vieron expuestos a situaciones en las que la semilla no cumplió el propósito, pero no quiere decir que la semilla no tenía propósito, sino que la tierra en la cual fue puesta no estaba en condiciones de hacer producir la semilla. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Esa semilla es Cristo Jesús en tu corazón. Si nuestro corazón está dispuesto para recibir la palabra va a dar fruto en nuestra vida. Si en tu vida las cosas externas están en contra de la palabra y no estamos guardando la palabra, entonces el fruto difícilmente se va a manifestar. Puede ser que tarde más tiempo que el que estaba destinado a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de preparación. El que yo reciba la palabra y que en mí produzca un fruto. Es una labor de mayordomía. ¿Cuántos ven este termo? ¿Qué color es? Rosa. Qué bueno que me dicen porque yo lo veo rojo. Pero sí les creo que es rosa porque algunos colores no los distingo. Pero eso no me limita. Amén. Este es de mi esposa, la quiero mucho y me trajo agua. Bueno, entonces, esa parte dice la Escritura que no dio fruto. La semilla en sí misma trae la capacidad de producir fruto. Ahora, aquí yo puedo hacer una pausa y preguntarme a mí mismo: ¿qué clase de tierra soy? ¿La tierra que está preparada para recibir la palabra? O si me estoy dejando guiar por los afanes de esta tierra, de este tiempo, de este siglo, dice la Escritura,
o si la angustia, la ansiedad están gobernando más en mi vida que lo que la palabra puede estar generando de fruto. ¿Cómo está funcionando mi corazón con respecto de la semilla? ¿Estoy siendo obediente a la palabra o simplemente la estoy recibiendo y la palabra no está siendo productiva? Entonces, en el término del lenguaje, entendemos que Dios sigue hablando a tu vida. Amén. Repite conmigo, Dios sigue hablando a mi vida. Y yo estoy abriendo mis oídos. Esos oídos espirituales no son los oídos físicos. Dios te habla a tu corazón. Dios te habla aquí. Y esa voz es la que dirige tus pasos para tomar decisiones, para poner por obra la voluntad de Dios. Y esta voluntad de parte de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que determina que la palabra de Dios dé fruto en mi vida? La capacidad de mi corazón para recibir esa palabra. Eso es lo que va a determinar qué tan fructífera puede ser esa semilla que a todos nos ha sido por igual. A lo mejor tú ves a tu alrededor y dices, en esta persona yo veo mucho fruto de parte de Dios. Y en esta persona no veo fruto de parte de Dios, pero los dos son hijos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el entendimiento de que hay una comunicación de parte de Dios y que estoy siendo obediente. Hay personas que aunque Dios les hable y les hable y les hable y les hable, no van a obedecer. Y no van a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. No, Dios sí quiere. Pero mi voluntad es algo que Dios no está dispuesto a traspasar. Si tú quieres obedecer, obedeces. Si no quieres obedecer, no vas a obedecer. Por eso te decía, la forma o la capacidad de que la palabra dé fruto es en base a la capacidad de mi corazón de obedecer y de recibir esa palabra. Mira, vamos al libro de Éxodo capítulo 3, verso 2. Dice la escritura: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué es lo que Dios hizo con Moisés? Llamó su atención. ¿Tú crees que en el desierto Moisés no estaba acostumbrado a que de repente se prendía una zarza por acá y de repente estaba el incendio de aquel lado y de repente se prendía este monte y de repente se apagaba y de repente se prendía otro por acá? Era un desierto. En el desierto esas cosas pasan. Por el calor, por lo que sea, esas cosas pasan. Pero algo le llamó la atención a Moisés y fue que la zarza estaba ardiendo. Y imagínate, Moisés estaba pastoreando y vio que la zarza ardía. Y pasó tiempo y la zarza no se consumía. Y seguía Moisés haciendo sus labores y no se consumía. Dijo: voy a ver por qué razón la zarza no se consume. Cuando Moisés va a ver esa zarza, entonces Moisés empieza a atender la voz de Dios. Algo de lo que Dios hace con tu vida es llamar tu atención en algo para que, llamada tu atención, tú puedas escuchar. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí te ha pasado eso? A mí me pasó una vez, te voy a platicar. En una ocasión estaba yo trabajando y Dios me habla a mi corazón. No escuché la voz audible acá, no. Dios habló a mi corazón y me dice: quiero que te levantes en las madrugadas, que me dediques tus madrugadas por 21 días. Y ok, sí, está bien, Dios. No entendía por qué, pero Dios llamó mi atención. Dije: ok,
voy a levantarme en las mañanas, voy a dedicar ese tiempo que Dios me está pidiendo y lo voy a hacer. Y yo quería escuchar a Dios y quería que Dios me hablara y oraba. Y en ese tiempo yo había escuchado una enseñanza acerca de cómo Dios habla y que también es importante no solamente estar hablando en oración, sino dedicarle tiempo a que no hables, no haya cosas en tus pensamientos, sino que escuches a Dios en tu corazón. Y me acuerdo que en ese momento que yo estaba ahí orando en la mañana, eran como las 6 de la mañana, y yo lo que escuchaba era una gotera. Y de repente escuchaba un sonido como de agua. Dije, ya sabía yo que era el baño, que era una fuga. Entonces, ahí la dejé. Al día siguiente la volví a escuchar. Y en ese momento, Dios me dice, arregle esa fuga. Dije, arregle esa fuga. Y me levanté, agarré mi herramienta y que desarmo el tanque del agua. ¿Por qué? Porque yo chequé y vi que no había nada que estuviera obstruyendo para que dejara de irse el agua. Entonces, en ese momento Dios me dice, desarma todo. Ok, y si no lo puedo volver a armar, pero bueno, Dios, tú sabes. Y lo desarmé todo. Y entonces cuando llega una parte en donde estaba un mecanismo del agua, veo una piedrita de 2 milímetros de tamaño, pero estaba ahí. Y en ese momento Dios habla a mi corazón y me dice, las pequeñas cosas que no atiendes te provocan grandes pérdidas. Dije, wow. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empezar a atender las cosas que tú dices, luego lo arreglo, luego lo hago, luego. Empecé a ordenar esas cositas que decía yo luego. Entonces, Dios habló a mi corazón. Dios habló a través de un lenguaje en el cual Dios me habla constantemente. Dios me habla a través de imágenes, Dios me habla a través de figuras, Dios me habla a través de sueños, me habla a través de visiones, muchas cosas con imágenes. Y en ese momento Dios me habló a través de un sonido. Así como Moisés, Dios le habló y Moisés lo que dijo es, voy a ir a ver por qué razón la zarza no se apaga. Y en ese momento Dios le empieza a revelar su plan. El plan por el cual Moisés había sido creado, el plan por el cual Moisés se había alejado de Egipto. Moisés ya era una persona de mucha importancia en Egipto, pero en ese momento Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. El plan había cambiado, el propósito seguía siendo el mismo. Y Dios habló a Moisés, llama su atención, le revela su plan. Esa mecánica la misma tuvo con Jacob. Mira, vamos al libro de Génesis, capítulo 28, verso 12. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban, descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ve lo que pasó con Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob
era descendencia de Abraham. Era hijo de Isaac. Y aquí cuando Dios se presenta con Jacob, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero no le dice, yo soy tu Dios. Jacob no había reconocido a Dios como su Dios. Pero en ese momento Dios se le revela y su corazón es cautivado y es convencido de la presencia de Dios. Si tú lees todos los capítulos anteriores vas a ver lo que te estoy diciendo. Jacob no había reconocido a Dios como su Dios. Aquí Dios se presenta, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Le dice, y toda esta tierra te la daré a ti y no te voy a dejar hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Primero Dios llama su atención y una vez que ha llamado su atención le revela su plan. Probablemente Dios ha llamado tu atención muchas veces y te ha hablado y te ha revelado su plan y no hemos sido obedientes a ese plan. Qué importante es que sepas que Dios no te ha dejado de hablar, que Dios sigue comunicándose contigo y que si en algún momento Dios te había revelado algo, es algo que Dios va a cumplir. Pero ¿de qué depende? De la capacidad de mi corazón para recibir la semilla, para que esa semilla produzca fruto. Amén. Entonces, aquí Jacob, es llamada su atención y Dios le revela su plan. Es un lenguaje. Dios está mostrando la forma en la que habla. En la vida de Abraham fue diferente. Mira. En la vida de Abraham, Dios se le apareció. Génesis 15, Génesis 15, verso 1. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿cómo? ¿Cómo vino? Ay, no está ahí. Génesis 15, 1. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien, Génesis 15, 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Cómo vino? En visión. No fueron palabras audibles, la palabra de Dios vino en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, hijos. Suena como a trole, pero no es trole, es prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Date cuenta del lenguaje de Dios, la forma en la que Dios se daba a entender. Primero se le apareció en visión y una vez que Abraham se vio sorprendido por la visión que estaba viendo, la palabra de Dios, él la pudo escuchar en esa visión y esa visión le revelaba su descendencia y el pacto que Dios había hecho con él y la forma en la que su descendencia iba a ser sobre la tierra. Pero Abraham hasta ese momento no le podía entender. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo sacó de la tienda y le dijo, mira ahora arriba, si puedes contar las estrellas, si puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces Abraham creyó a Dios. ¿Te das cuenta
que Dios tiene un lenguaje con el cual se comunica con nosotros. Y lo sigue haciendo también de esta manera. Y lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Jacob, pero también lo hizo con Isaac. Y lo hizo en diferentes formas a través de la historia. Tú lo vas a ver. Cómo el hombre podía entender a Dios por medio de la forma específica en la que Dios le hablaba. La forma en la que Dios me habla a mí no es la misma forma en la que Dios le habla a Edna. Dios tiene su forma de comunicarse con ella. No es la misma forma que Dios me habla a mí que la que tiene con Job. Dios le puede hablar de otra forma a él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un lenguaje con él. Dios tiene un lenguaje con cada uno de nosotros. No pienses que Dios no te habla. Dios constantemente está buscando establecer esa comunicación contigo para que en tu vida haya una respuesta y que la palabra que Dios ha puesto en tu vida dé fruto abundante. Eso es algo maravilloso. Mira lo que dice en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra y la hemos tomado por una verdad en nuestro tiempo? Y esto es antiguo pacto. Esto no habla acerca de los hijos. Los hijos estamos en otra condición y en otra posición. ¿Algo dice amén? Aquí Dios le hablaba al hombre y le decía: ustedes no entienden mis pensamientos. El hombre no podía entender el pensamiento de Dios. Dios se le tenía que revelar de una forma y le tenía que llamar su atención y revelarle y tratarle de explicar para que el hombre pudiera entender. Pero la mayoría de los hombres no podían entender y el pueblo no podía entender. Pero ahora que tú y yo somos hijos y que tenemos Espíritu Santo, sí le podemos entender. Si podemos entender lo que Dios habla en nuestras vidas, si podemos entender el lenguaje de nuestro Padre. Nos damos cuenta que Dios sigue mostrando en su palabra algo en lo que Él nos muestra y nosotros obedecemos y atendemos. Jesús cuando estaba entre los hombres, ¿qué es lo que pasaba con Jesús? ¿Qué es lo que causaba Jesús? Su presencia, su caminar, su andar. ¿Era indiferente a la gente? ¿Era indiferente? ¿Era una persona más? No. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Llamaba la atención? Sí, ¿verdad? Tanto que los religiosos, los fariseos, buscaban ponerle tropiezo constantemente. Pero no solamente en eso, sino que Jesús llamaba la atención. ¿Por qué? Porque hacía milagros. Jesús hacía señales, Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, sanaba leprosos, daba vista a los ciegos. ¿Te suena familiar esto? Si hay una expresión, quiere decir que Jesús, escucha esto, Jesús era el lenguaje de Dios. Jesús era el lenguaje de Dios. Te lo voy a repetir. Jesús era el lenguaje de Dios. Era la forma en la que Dios llamaba la atención del hombre y hacía que el hombre abriera su corazón para que el reino fuera impregnado en sus vidas. Y le revelaba su propósito. Cuando Jesús andaba sanando leprosos, decía: esa es la forma de comunicarse de mi Padre con el enfermo. Cuando Jesús le daba vista a los ciegos, le decía: esta es la forma de comunicarse mi Padre contigo, y le quitaba la ceguera. Esta es la forma de comunicarse
de mi Padre contigo, y sanaba su lepra. ¿Y tú crees que esas personas seguían siendo iguales? No. Esas personas entregaban su vida al reino. Hay una enseñanza en donde Jesús le dice: no le digan a nadie. ¿Y qué es lo que hacen? Van y le dicen a todo el mundo. Hasta parecía que le decían: ve y cuéntale a todos. Pero Jesús tenía sentido del humor. Jesús, si tú lees algunas cosas, cuando yo leo la Escritura, yo la leo a veces con ese sarcasmo que tenía Jesús cuando hablaba con los fariseos, y me lo puedo imaginar riéndose. Me lo puedo imaginar riéndose cuando él hablaba, pero hasta los fariseos les hacía entender. Y mira, dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tengo la capacidad de entender el lenguaje de mi Padre. Yo tengo la capacidad de que mi Padre me hable de las muchas formas en las que Él me quiere comunicar. Y también tú. También tú tienes esa mente de Cristo para entender no solamente su plan, sino su propósito y caminar en Él. Cuando Jesús anduvo haciendo milagros, sanidades, restaurando corazones, sanando leprosos, dando vista a los ciegos, a los sordos los hacía oír, era un lenguaje. Era un lenguaje. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Te das cuenta? Dice, Dios hablaba de muchas formas y de muchas maneras. No dice, Dios les hablaba a través de su palabra o a través de las escrituras. Dios les hablaba de diferentes formas. Dios tenía su lenguaje para hacerse entender con cada una de las personas a las cuales Él levantaba y ponía su espíritu sobre ellos, para que hicieran la obra que Él los había planeado desde la eternidad para que cumplieran. Y Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Dice, pero en estos postreros días nos ha hablado, ¿cómo? Por el Hijo. No dice por las palabras del Hijo. Dice, el lenguaje de Dios es Jesús. El lenguaje de Dios es Cristo. El lenguaje de Dios para que el hombre pudiera abrir su corazón a lo eterno era Cristo llamando su atención y Dios revelándole su propósito. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 14:10. Busca en tu Biblia, Juan 14:10. Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El lenguaje de Dios se estaba expresando a través de Jesús. Las cosas que Él hacía y las cosas que Él hablaba. Ahora, ¿qué pasó después de que Cristo fue crucificado, fue resucitado, fue ascendido y dejó su espíritu a la iglesia? Que ahora tú eres el lenguaje de Dios. Ahora tú eres el lenguaje de Dios. Ahora Cristo en ti es la expresión del Padre para que Dios siga mostrando su propósito a la gente, a la humanidad,
y a ti mismo. Dice el versículo 26 ahí mismo en Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La presencia del Espíritu Santo en ti es el oído que Dios ha puesto en tu vida para recibir las palabras de Dios. Eso es algo sorprendente, porque de otra manera tú no podrías escuchar a Dios si Él no hubiera puesto su espíritu en ti. Pero ha puesto en ti su espíritu y Él te hace entender y te las recuerda para que tú puedas caminar en el propósito eterno de Dios y que tu vida ya no siga siendo igual. Entonces, si en algún momento te sentiste que Dios no te hablaba, déjame decirte que Dios te sigue hablando, pero Dios tiene su lenguaje para contigo. Presta atención a la forma en la que Dios te habla. No deseches la forma en la que Dios habla. Hay personas a las que Dios nos habla en sueños. Hay personas a las que Dios habla en visiones. A las que Dios habla a través de una forma profética. Dios te habla a través de las personas, te habla a través de su palabra, te habla a través en la oración. Dios te habla a través de muchas formas. Pero el detalle es que tú has querido escuchar a Dios de la forma en la que tú quieres. Pero Dios ha puesto un lenguaje para comunicarse contigo. Entonces abre tu corazón para entender que a ti Dios tiene una forma particular de hablarte. Particular. Muy particular. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios te habla a ti no es la forma en la que Dios le habla a la pastora. Ni la que le habla al pastor. Ni la que me habla a mí. Dios tiene su forma. Todos tenemos hijos. Y cada uno de nuestros hijos es diferente. Todos somos hijos. Y cada uno de nosotros tuvo una experiencia diferente con su padre. A cada uno de nosotros nos trataron diferente. ¿Por qué? ¿Por qué nos trataron diferente? Porque teníamos una forma diferente de entender. Habrá quienes nos enseñaron con unas galletitas y así entendíamos. Había otros que le decían no. Ya, con eso era suficiente. Con alzar la voz. Había otros que tenían que castigarlos. Había otros que tenían que quitarles su jueguito. Había otros que tenían que dejarlos sin comer 5 días. No, no es cierto. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de entender. Entonces, trasladado a nuestra forma de vida con nuestro Padre, tenemos también una forma diferente en la que el Padre se relaciona con nosotros, tiene esa comunión. Hasta en eso nuestro Padre es único. Disfruta la forma en la que papá se comunica contigo y la forma en la que Él quiere disfrutarte y que tú lo disfrutes a Él. Porque Dios te ha llamado a una vida deleitosa en Él. No te ha llamado a una vida de sufrimiento en Él, a una vida deleitosa. Mira, vamos al libro de Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto es algo que Dios te dice hoy. Dios te ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que puedas entender el lenguaje de Dios, sus planes y su propósito. Versículo 9, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Lo que Dios ha hecho es reunir todas las cosas en Cristo, ponerlas dentro de ti para que seas un reflejo de lo que el Padre es aquí en la tierra. Cuando Jesús decía, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino lo que oigo hablar al Padre, eso es lo que hablo. Lo que hago, no lo hago porque yo quiera hacerlo, sino lo que el Padre veo hacer, eso es lo que hago. Esto implica una vida de obediencia y de sujeción a las instrucciones y a la dirección del Padre. Jesús estaba anunciando que Él no hacía lo que Él quería, sino que aquello que el Padre le dirigía a hacer era lo que Él estaba haciendo. Ahora, ¿tú quieres que el Padre te hable? Entonces, lo primero, el punto número 1, es decir, yo quiero ser obediente a la voz y a la dirección de mi Padre. Si eso está en tu corazón, entonces empiezas a caminar en obediencia. Y cada cosa que tú quieras hacer, el Padre te la va a revelar si está dentro de su plan o no. Viene a mi mente en la escritura en donde Lázaro muere y vienen las hermanas y le dicen, mi hermano está muriendo. Y Jesús sigue haciendo su obra. Y vuelven a venir y decir, mi hermano está muriendo. Y le dicen, mi hermano ha muerto. Jesús va hasta donde está Lázaro y entonces Jesús habla las palabras. A diferencia del centurión, cuando el centurión le dice, yo soy hombre bajo autoridad, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber enviado su palabra a la vida de Lázaro? Y que en ese momento Lázaro fuera sano en esa precisa hora. Sí pudo haber pasado, pero Jesús no estaba viendo eso hacer al Padre. Lo que Jesús sí vio fue al Padre llamarlo después de 4 días. Lázaro, ven fuera. Y entonces el milagro sucedió. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por las presiones de las cosas? Leíamos en la parábola del sembrador que hay diferentes tierras en donde cae la semilla. Y una de esas tierras era puesta bajo presión del sol. Llenaba de angustia. ¿Cuántas cosas hemos hecho porque sentimos angustia y no porque somos obedientes a lo que Dios está haciendo? Pero cuando Dios nos revela y nos dice, ten paz, yo estoy contigo. Entonces en medio de la angustia, mi corazón puede dar fruto de esa palabra y manifestar que la semilla que Dios plantó tiene la capacidad de dar fruto porque mi tierra está siendo preparada. Escucho y hago. Escucho y hago. Las cosas para las cuales Dios te ha preparado en este tiempo son algo que no es algo que Dios está inventando. Dios las preparó ya. Dios conoce nuestra eternidad.
pero ¿qué tanto estoy yo entendiendo lo que Dios está comunicando conmigo? Dios tiene un lenguaje. Su lenguaje es Cristo. Es el mismo lenguaje que hablamos todos. Pero la forma de comunicarse Dios con cada uno de nosotros es especial. Es especial. Disfruta ese lenguaje que Dios tiene contigo y atiende su voz. Disfruta su palabra, disfruta su presencia, y las cosas que tú estás viendo constantemente en tu vida son para gloria de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Él es hermoso. Él es maravilloso. No hay nada que escape a su presencia, no hay nada que escape a su conocimiento. Todas las cosas que tú le has expresado al Padre, el Padre las ha escuchado, papá las ha escuchado. Todas esas peticiones, situaciones por las cuales has estado orando, papá las ha escuchado. Papá te ha respondido. A lo mejor ya has estado pensando las formas en las cuales Dios te ha estado hablando. Recuérdalas, atiéndelas, ponlas por obra. Amén. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.